Feliz sábado 25 de julio. Bienvenidos a la lectura de la lección 4 del instructor juvenil, titulada El Arca del Testimonio. El arca era un cofre de 2 codos y medio de largo, esto es como 137.16 centímetros. Esta arca fue hecha con el propósito de contener las 2 tablas de piedra en las que Dios escribió los 10 mandamientos. Es llamada el Arca del Testimonio porque en ella está el testimonio que Dios reveló a todo el pueblo cuando pronunció los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. El arca fue recubierta con oro puro por dentro y por fuera, de la manera más hermosa, con el propiciatorio en su parte superior. En cada extremo del propiciatorio estaba un querubín, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, mirando el arca. Leer Éxodo 25, 10 al 21. El lugar para el arca en el santuario fue el más santo de todos, un lugar tan santo que a nadie se le permitía entrar más que al sumo sacerdote, y solo una vez al año. Estos hechos nos muestran que la ley de Dios es muy santa y que debiéramos ser muy cuidadosos en guardar todos sus mandamientos. Dios ha colocado gran honor sobre su ley, ya que mandó a Moisés ubicarla dentro del arca. Cuando los hijos de Israel estaban a punto de atravesar el río Jordán hacia la tierra prometida, los oficiales mandaron al pueblo que cuando pudieran ver el arca y a los sacerdotes sabrían que debían retirarse de su lugar y seguirla. Léase Josué 3:3. Los sacerdotes tomaron el arca y se adelantaron hacia el río Jordán, y el pueblo los siguió después. Y cuando los sacerdotes pusieron sus pies en la orilla del agua, el Jordán se dividió ante el arca del testimonio y las aguas que venían por el río se detuvieron, se enrollaron y se paralizaron. Los sacerdotes que llevaban el arca bajaron al fondo del río, donde estuvieron de pie en tierra seca, y allí permanecieron con el arca hasta que todos los hijos de Israel pasaron al otro lado del río. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca salieron del fondo del río y se pararon en la ribera del Jordán, vinieron las aguas del río que habían retrocedido en gran aglomeración ante el arca de Dios y se movieron como antes. Leer los capítulos 3, 4 y 5 de Josué. Las murallas de Jericó se desplomaron ante el arca del testimonio. Durante 6 días los hijos de Israel dieron vueltas a la ciudad con el arca, y 7 sacerdotes iban delante de ella, tocando trompetas y cuernos de carnero. Pero el 7º día rodearon Jericó de esta manera 7 veces, y cuando hubieron conseguido rodear la última vez, los sacerdotes hicieron una larga explosión con sus cuernos, y Josué mandó al pueblo que gritara y las murallas de Jericó se derrumbaron hasta los cimientos. Esta historia la puedes encontrar en el capítulo 6 de Josué. Cuando los hijos de Israel salían a la batalla, siempre prevalecían contra sus enemigos, si habían guardado todos los 10 mandamientos y tenían el arca con ellos. Pero una vez tomaron el arca y fueron a la batalla, 30,000 de ellos murieron y el arca fue robada por los filisteos, porque algunos de los israelitas quebrantaron uno de los mandamientos. Leer el capítulo 4 de Samuel. Los filisteos colocaron el arca en la casa de Dagón, su dios, y a la mañana siguiente encontraron a Dagón postrado sobre su rostro, ante el arca del Señor. Lo pusieron en su lugar y a la mañana siguiente encontraron a Dagón de nuevo con rostro en tierra, con su cabeza y manos cortadas. Leer Samuel 5, 1 al 6. El arca estuvo 7 meses en el país de los filisteos, y durante este tiempo fueron afligidos con plagas y muchos murieron, y temieron que fuera porque tenían el arca que pertenecía a los hijos de Israel. Finalmente determinaron hacer una carreta, poner el arca en ella, atar 2 vacas jóvenes a la carreta y encerrar sus becerros en casa, y si las vacas dejaban a sus becerros y salían a Bet-Semes, ellos sabrían que las plagas venían sobre ellos porque tenían el arca. Ahora era natural que esas vacas se quedaran en casa donde estaban encerrados sus becerros, pero no, ellas dejaron a sus crías y se encaminaron por el camino de Bet-Semes, e iban por el mismo camino andando y bramando, con el arca sin apartarse a diestra ni a siniestra. Los hombres de Bet-Semes tenían curiosidad de ver lo que estaba en este maravilloso cofre, y por mirar dentro, el Señor hirió a 50,070 de ellos.
El arca del Señor fue llevada a la casa de Abinadab, y Eliezer su hijo fue santificado para guardarla. Allí permaneció hasta que David, junto con 30,000 hombres escogidos de Israel, salió para llevarla a la ciudad de David. Usa y Ahío condujeron la carreta en la que colocaron el arca, mientras el rey David y toda la casa de Israel lo seguían, tocando salterios, panderos, flautas y címbalos, y cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaban. Usa extendió su mano para detener el arca, mas Dios lo hirió por su error y murió a causa del arca de Dios. Esto aterrorizó al rey, que dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Así que no la llevó a la ciudad de David, sino que la trasladó a la casa de Obed-edom. Pero cuando el rey escuchó que Obed-edom y toda su casa fueron bendecidos a causa del arca de Dios, que había permanecido con él 3 meses, fue y la llevó a la ciudad de David con alegría. Y cuando los que llevaban el arca daban 6 pasos, sacrificaba bueyes y un carnero grueso, y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová. Leer el capítulo 6 de Segunda de Samuel. Este breve bosquejo de la historia del Arca del Testimonio muestra que era la fuerza y la gloria de los hijos de Israel. Nos enseña que los mandamientos son muy sagrados a los ojos de Dios y que deben ser santificados. Y ahora hemos llegado a la sección de preguntas. ¿Qué tan larga era el arca? ¿Para qué fue fabricada? ¿Por qué se la llamaba el Arca del Testimonio? ¿Con qué fue recubierta? ¿Qué estaba encima de ella? ¿Qué había en cada extremo del propiciatorio? ¿Cuál era el lugar para ella en el santuario? ¿Quién estaba en el lugar más santo de todos? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué demuestran estos hechos? ¿Ante qué se dividió el río Jordán? ¿Cuántos días dieron vueltas a Jericó los hijos de Israel, una por día con el arca? ¿Cuántas veces el 7º día? ¿Qué se cayó hasta los cimientos ante el arca del testimonio? Cuando los hijos de Israel salían a la batalla, ¿qué necesitaban para prevalecer? ¿Por qué fueron muertos 30,000 de ellos de una sola vez por los filisteos y el arca fue robada? ¿Dónde pusieron los filisteos el arca? ¿Dónde estaba Dagón al día siguiente? ¿Cómo encontraron a Dagón el día siguiente, después de que lo pusieron en su lugar otra vez? ¿Qué les sobrevino a los filisteos mientras el arca estaba con ellos? ¿Cuál fue su conclusión? ¿Qué camino recorrieron las vacas con el arca? ¿Cuántos hombres de Bet-Semes murieron por mirar dentro del arca? ¿A dónde fue llevada el arca? ¿Quién fue a llevarla a la casa de David? ¿Quién fue muerto por extender su mano para detener el arca? ¿Qué familia completa fue bendecida a causa de que el arca estuvo con ellos 3 meses? Gracias por acompañarnos en la lectura de esta lección. Deseamos que tengas un feliz sábado y que Dios te bendiga. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.